De todas las aves que uno puede ver en las playas, las más impresionantes son los pelícanos. Y en América, los especímenes de estos animales que más abundan son los pelícanos pardos, así que aprendamos de estos. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde descubrirás animales asombrosos. Por lo que suscríbete para seguir aprendiendo de fauna. Comencemos con el video. Estas son aves impresionantes que están muy bien adaptadas, tanto para volar como para vivir en tierra y en el mar, por lo que son animales que por lo general se encuentran cercanos a las costas y playas, habitando porciones terrestres y rara vez se aventuran a alta mar, ya que se cansarían de volar. En el caso de este pelícano es un habitante que vive en América, y su extensión ocupa ambas porciones continentales que tocan el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, los cuales van desde Chile y Ecuador, de ahí se pueden ver hasta llegar al sur de Canadá. Lo mismo ocurre del lado del este del continente, desde Brasil hasta el sur de Canadá, sin dejar de lado que también están en todas las islas del Caribe, hasta llega a haber una subespecie en los archipiélagos de los Galápagos. Estas porciones se caracterizan por tener aguas cálidas y poco profundas, con una abundancia de vegetación, pero no son los únicos lugares. De hecho, se llegan a aventurar a porciones más internas del continente. Siempre que haya un cuerpo de agua con cierta cantidad de alimento, estos pueden arribar a estos lugares. Son aves que pertenecen al género Pelicanus, caracterizados por tener un enorme pico y una membrana expansible en la mandíbula que forma una canasta. De esta especie se reconocen unas 5 subespecies, diferenciadas por su color y región donde habitan. Son aves grandes muy fáciles de distinguir, tienen una dimensión de 1.37 metros de largo. A veces se pierde su dimensión ya que tienden a arquear su cuello en forma de S. Su pico alcanza una extensión de 38 centímetros. Para poder volar, sus alas de envergadura de 2 metros, alcanzando un peso de 5 kilogramos. Aún con estas dimensiones, son los pelícanos más pequeños entre las 8 especies existentes en el mundo. Las plumas pertenecientes a estos pelícanos se consideran las más oscuras de su género biológico, ya que gran parte de su cuerpo presenta diferentes tonalidades de marrón, mientras que sus cabezas tienden a ser blancas y destaca su pico con un color amarillo, pero eso depende de la subespecie, ya que algunas cuentan con tonos rojizos o amarillos en la nuca. Lo interesante es que sus plumas cuentan con un recubrimiento graso que ellas mismas embarran en las plumas con su pico, el cual es un gran repelente del agua y evita que se mojen. La parte que más destaca de ellos se encuentra en sus cabezas. Presentan un pico ligeramente aplanado y muy largo, en el cual en la punta presentan 2 ganchos para sujetar, y es en la porción ventral de este una de sus características inconfundibles, ya que los tejidos forman una bolsa enorme que se puede expandir, la cual se llama bolsa gular. Cuando capturan su alimento tiende a meter su pico en el agua. Es ahí donde la bolsa gular tiene su función, ya que le permite capturar múltiples especies, con todo y agua, la cual pueden almacenar hasta 11 litros de agua, lo que es bastante y aún pueden seguir volando. Es tanta la capacidad de esta bolsa que es 3 veces mayor que la que pueden almacenar en sus estómagos. Sus ojos tienden a ser grandes y ocupan una gran porción de sus cráneos, los cuales están soportados sobre un enorme cuello que tiene una curva. Su cuerpo es robusto y cuentan con patas que están palmeadas, lo que les ayuda mucho, ya que pueden nadar en la superficie manteniendo su cuerpo seco, y pueden apoyar sus patas en la superficie acuática y correr sobre ella para emprender el vuelo. Este es un ave que no presenta un dimorfismo sexual, por lo que las plumas de los machos y las hembras son muy similares, siendo su única diferencia que los machos son más grandes que las hembras, por lo que para sexarlos es complicado con la vista, si no estás acostumbrado a verlos, además de que luego se observan a lo lejos, y eso dificulta apreciar sus dimensiones. Son aves gregarias, es decir, se agrupan con otros individuos, a lo cual se le nombra parvada, no importa el sexo ni la época del año. La mayor parte del tiempo la pasan con otros individuos, pueden volar juntos o estar en la tierra. También son diurnas, estas pasan la mayor actividad volando y sumergiéndose, donde vuelan a lo alto para caer en picada y clavarse en el agua, con sus cabezas apuntando y sus hombros contraídos. También llegan a nadar, donde se quedan en la superficie, ayudado de los sacos aéreos que predominan su cavidad torácica. En tierra se les ve tomando el sol o andando para robar comida de algún bote de basura u otro lugar, esto durante las horas luz, mientras que en la noche tienen muy poca actividad. De hecho, duermen en tierra ya sea sobre sus 2 patas o apoyándose sobre su pecho y la cabeza sobre sus hombros. Otra conducta interesante es que algunas poblaciones y subespecies tienden a migrar. Esto lo hacen en el invierno y tiene un motivo de posicionarse en un lugar con un mejor clima para anidar y encontrar más recursos. Sobre todo ocurre en las poblaciones del norte
parte del continente, pero algunas se quedan en la misma región donde nacieron. Su territorio puede abarcar unos 20 kilómetros, tanto en tierra como en mar. Tienden a ser muy tolerantes la mayor parte del tiempo, con excepción de la época de anidación. Por lo general mandan un mensaje de pantalla para ahuyentar a los intrusos, donde extienden sus alas y balancean sus cabezas. Si no es suficiente, procederán a picar. Lo mismo efectúan con una persona que anda turisteando. Atacarán y aun cuando salgan corriendo, volarán para espantar a los turistas incautos. No son un peligro, pero sí muy doloroso su picotazo. Al ser animales que forman grupos, se tienden a comunicar de diferentes formas. La más llamativa es la sonora, pero también toman diferentes posturas para mandar un mensaje, por lo que el oído y la vista les son muy importantes. Su olfato tiende a ser algo eficiente, ya que les permite encontrar alimento, pero aún así no está muy especializado. Son aves carnívoras, que su mayor dieta está predominada por peces, siendo piscívoros, aunque también comen otras cosas, como pequeños invertebrados, mamíferos y aves. De hecho, se ha visto cómo capturan palomas y las engulle para mantenerlas dentro de su bolsa gular. Para capturar peces se zambullen en el agua, ya sea volando y cayendo en picada, o mientras nadan en la superficie para meter su pico. Mientras que en tierra pueden ir caminando picoteando todo lo que les interesa. Al comer, su bolsa se expande y da la apariencia que todos conocemos de los pelícanos. Ellos pueden beber agua de mar, la cual contiene una mayor cantidad de sales. Esto lo logran porque cerca de sus ojos cuentan con glándulas que filtran este líquido, donde expulsan la sal en las lagañas. Les son muy útiles porque los riñones solo filtran la mitad de las sales que ingieren. Son animales que se pueden reproducir en cualquier época del año, pero algunos para hacerlo migran a su lugar donde nacieron. Tienden a ser monógamos estacionales. Esto significa que por un año mantendrán la misma pareja, donde muchas veces se puede mantener durante toda la vida. Lo primero antes del cortejo es encontrar un lugar para anidar. Ese es el papel de los machos, y tienen que proteger este lugar de la competencia. Después viene el cortejo, donde el macho llamará la atención de alguna hembra, donde balanzarán la cabeza y lanzan vocalizaciones para llamar su atención. Ya que son seleccionados por alguna hembra, ambos comenzarán a construir el nido, ya sea en el suelo o en un árbol, donde el macho trae el material, como ramas, hojas y demás. Técnicamente depende de lo que haya disponible en el suelo, y es la hembra quien se encarga de armar todo. Para después comienza la etapa de reproducción, y aproximadamente 7 días después la hembra comienza a ovopositar una puesta de 3 huevos en promedio. El tiempo de eclosión es de 30 días, donde ambos padres se turnan la tarea de voltear los huevos, mantenerlos con una temperatura constante y proteger el nido de los depredadores. Los pequeños nacen con una protuberancia en el pico llamada diente de huevo, que les ayuda a romper el cascarón desde el interior. Están cubiertos de un plumón y son animales altriciales, es decir, sus sentidos no están desarrollados, pero por suerte maduran muy rápido, donde los padres le vomitan parte de lo que ingieren para alimentarlos. Las plumas juveniles les aparecen a los 30 días de nacidos, donde ya son independientes a los 3 meses de edad. Ya aprendieron a volar y a comer por su cuenta, pero son expulsados del grupo por lo general a los 3 años de edad, donde ya cuentan con su plumaje de adulto, y es el promedio de maduración sexual. En vida silvestre llegan a vivir unos 27 años, pero solo un 2% llega a superar los 10 años de edad. Esto por los diferentes eventos de su entorno, ya que son propensos a mareas, huracanes, ráfagas de viento y sobre todo depredadores. Los cuervos buscan sus huevos, mientras que estos y los malheridos pueden ser capturados por mapaches, gatos y perros salvajes. En el agua pueden ser cazados por tiburones y leones marinos. Estas aves presentan muchos depredadores, mientras que en cautiverio llegan a un promedio de 40 años. Por lo general están en acuarios que requieren un hábitat grande y se adaptan bien, se llegan a reproducir con éxito. Se encuentran en preocupación menor. Actualmente presentan una población muy estable y son algo comunes de ver en zonas turísticas de las playas, ya que se adaptan muy bien a las modificaciones urbanas causadas por el ser humano. Pero no siempre fue así. En los 60 sufrieron un declive muy grave, ya que se les afectó mucho por la utilización del DDT como pesticida, que adquirían al consumir peces que a su vez consumían insectos con esta sustancia, provocando sobre todo malformaciones en los embriones durante su desarrollo en el huevo, desencadenando que murieran, llegando al punto de que ya no presentaran una población juvenil en algunas regiones, pero gracias a la prohibición de este insecticida, su población comenzó a restablecerse. Los derrames petroleros también son problema severo para ellas, ya que este líquido tiende a depositarse en la superficie del mar cuando presenta una fuga, y los pelícanos, al estar siempre nadando o al meterse al agua, sus plumas quedan embarradas de petróleo, además de que los puede intoxicar, siendo este evento muy peligroso para ellos y se desconocen los efectos a largo plazo que les pueda ocasionar.
Su rol es la de un depredador, los cuales controlan la población de peces. Además es presa de muchos depredadores. Para el turismo es importante, ya que son impresionantes y se han convertido en una postal al verlos en las playas, y para la educación sirve como ejemplo biológico. Un ave que se ha convertido en un residente frecuente cuando vamos a vacacionar a la playa, con una apariencia única por su bolsa gular. Esos son los pelícanos marrones y ahora los conoces más a fondo. Si te gustó el video, deja tu like. Con eso ayudas a todos desde los animales que vemos, ya que más gente los conoce y al canal. Espero que también puedas compartir. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Con su aportación podemos seguir creando este contenido educativo y pasarla genial. Muchas gracias a todos. En esta parte conocerás a otra ave playera, la gaviota común. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde aprenderás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.